Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a este esfuerzo diario que hacemos con mucho entusiasmo y amor para ustedes, para que se mantengan al tanto de todo lo que ocurre, y es mucho lo que está ocurriendo. Obviamente daremos las estadísticas de la pandemia de coronavirus, comentaremos el discurso pronunciado anoche por el presidente Danilo Medina, un discurso, bueno, no anoche, se difundió anoche, lo pronunció en la tarde, en la inauguración del hospital de Neiva. Es un discurso donde su gestión de 8 años pasa el examen con muy buenas notas, pero el que la califica es el mismo. También tenemos los preparativos para la toma de posesión de pasado mañana, el cambio de gobierno de pasado mañana, la hermana del procurador que retira su querella a 3 días de que su hermano salga de la procuraduría, retira la querella que puso contra Marino Zapete, acusándolo de injuria y difamación. Ustedes saben por qué, por las denuncias que hizo Marino Zapete con documentos donde señala compras ilegales de asfalto por 1.200 millones de pesos, en las cuales la hermana del procurador tuvo una gestión bastante importante. Así que retiran la querella contra Marino Zapete. Tenemos entrevista con el consultor de comunicación y asuntos públicos Felipe Vallejos para hablar del final de un gobierno y el inicio de otro. También entrevistaremos a Alba Reyes, socióloga y coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud, con propuestas para enfrentar la pandemia de COVID-19. Como siempre, en las cápsulas del doctor Luis Vergés. Así que tenemos todo este contenido para ustedes. Los buenos días a mis compañeros Amelia Deschamps y Javier Cabreja. Buenos días, Amelia. Buenos días, Uchi. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Hoy es viernes 14 de agosto. Estamos a 2 días ya del cambio de mando en la República Dominicana. Un nuevo partido entrará a gobernar este país después de 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Esto de entrada significa un gran cambio, una transformación que no habíamos visto en los últimos 4 periodos, ya que el mismo Partido de la Liberación Dominicana había estado gobernando, aunque con 2 administraciones diferentes, lo que implicó incluso que funcionarios se mantuvieran casi por ambos gobiernos, transitando por diferentes instituciones estatales. Ahora hay una transformación, un periodo de transición que también ha sido más breve que el que hemos estado acostumbrados, pero también con algunas características novedosas. El hecho de que se conocieran los funcionarios públicos que van a ocupar los diferentes espacios y los diferentes ministerios le quita el aspecto sorpresa que tradicionalmente teníamos durante el mismo 16 de agosto, cuando se daban a conocer los funcionarios que iban a administrar los diferentes departamentos. Esta sorpresa en términos generales ha desaparecido, salvo algunas funciones que quedan todavía sin asignar, como el caso de la Procuraduría General de la República, que tanta expectativa ha generado, o el Ministerio de Educación Superior, que todavía se desconoce quién va a estar al frente de esta dependencia del Estado. En términos formales, hemos visto un proceso de transición incluso distinto, en la medida en que el que se haya anunciado quienes van a ocupar esos espacios también ha permitido una conversación y un periodo de transición fluido, que además se corresponde con la situación actual, la que vivimos, una crisis económica que ha sido generada por una pandemia que nos sigue
afectando a nosotros como a todos los países del mundo. El hecho de que tengamos esta crisis sanitaria ha fomentado este proceso de transición que ojalá y lo viéramos más a menudo, el que se puedan reunir personas de diferentes partidos y que puedan entregarse informes administrativos y que se pueda mostrar qué está ocurriendo a nivel de la administración pública de la manera en que lo hemos visto hasta ahora. Incluso es un aspecto muy positivo de este proceso de transición que nos implica incluso unos niveles de madurez que hay que reconocerle a ambas organizaciones políticas, al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario Moderno, que entra a administrar el país a partir del próximo 16 de agosto. Muchas expectativas sobre lo que va a ocurrir este fin de semana, así que muy buenos días, Javier. Adelante. Muy buenos días, Amelia, buenos días, Uchi, buenos días a todos los amigos que nos acompañan cada mañana y les deseamos que puedan tener un buen fin de semana y atento a ese acto que, como tú señalas, se realizará el próximo domingo, un acto de toma de posesión, de cambio de mando, donde hay un discurso donde se presentan las principales propuestas que en términos de políticas y de programas va a desarrollar el nuevo gobierno y sobre todo cuáles serían las iniciativas que se estarían implementando para los primeros 100 días, que es el periodo que tradicionalmente se da de gracia a un nuevo gobierno, pero claro, en medio de esta situación especial que está viviendo el país y el mundo con la crisis sanitaria, pues se requiere de un plazo mayor para poder hacer frente a esta crisis que no solo tiene una dimensión de carácter sanitario en la salud de la gente, sino que al mismo tiempo, como muy bien señalabas, tiene unas implicaciones económicas y sociales que son sumamente graves, que han sido muy difíciles para la población dominicana y que parece ser que esos efectos los vamos a tener durante mucho tiempo. Así que pendiente y en expectativa de eso, como hay que añadir a esos puestos o a estos cargos que todavía están pendientes, que tú señalabas, Amelia, el relacionado con la Procuraduría General de la República. Mucha expectativa con relación a quién va a designar el presidente Luis Abinader en este puesto, que es importante. Y con la designación, el nuevo presidente estaría enviando una señal de su compromiso con la independencia de la justicia dominicana, que es una de las tareas pendientes que tiene el nuevo gobierno, que tiene el Estado, de forma tal que se pueda avanzar en un área que es esencial en materia de institucionalidad, de transparencia y de lucha contra la corrupción en nuestro país, como es el área de la justicia. Sin una justicia independiente no se puede avanzar en esta dirección y por eso las solicitudes, las demandas que ha tenido el nuevo presidente de que en la Procuraduría General de la República se coloque a una persona con la independencia y la capacidad suficiente para dar los pasos iniciales en esta tarea pendiente en nuestro país. Así que muchas informaciones, como ustedes decían, y comenzamos precisamente con el tema de la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Adelante, Uchilora. Gracias, Javier. Bueno, a mí me parece que hay mucha incógnita, no sé por qué. Creo que me parece claro quién será Procuradora General de la República. Una persona que ha sido juez idónea, honesta y que fue víctima de un acto ruin, uno de los actos más ruines que hemos visto en el ejercicio del poder, que es una persona a la que se conoce una persona que no tiene sentimientos de venganza ni nada de eso, pero con mucha responsabilidad, que no va a dejar sin investigar nada que merezca ser investigado. Vamos a las estadísticas del coronavirus. El boletín número 147 del Ministerio de Salud Pública muestra aquí
que para la fecha de ayer se registraron 3.686 muestras y hubo 910 casos. Seguimos en poco más de un 30% de índice de positividad. Ayer con 22 fallecidos para llegar a 1.393. En lo que va de pandemia hemos tenido entonces 83.134 casos registrados y 1.393 muertes registradas. Vamos a ver inmediatamente el cuadro del Caribe, las Antillas Mayores específicamente. Tenemos que, como ya señalamos, tenemos 83.134 casos, mucho más que las otras Antillas Mayores juntas, muchísimo más. Ahí vemos que tiene unos 36.000 casos el resto de las Antillas Mayores y nosotros 83.000, muchísimo más que el doble de todos los demás juntos. Lo mismo en las cifras de fallecimientos. Nosotros con 1.393 y el que más se nos acerca a Puerto Rico 306, y entre los otros cuatro hay 500, para decirlo en números redondos, 500 casos. Sin embargo, siempre hay que hacer la salvedad de que Haití, las estadísticas de Haití están frisadas y eso obviamente que no se debe a que no se ha contagiado más nadie y que no se ha muerto más nadie. Esos son deficiencias propias del Estado haitiano que no está registrando los casos, evidentemente. Así que esa es la situación en números. Ayer la coordinadora del voluntariado Jesús con los Niños, Senia Gel, de Santiago, explicó la situación del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. Ya el país sabe que anteayer el presidente fue a inaugurar la remodelación. Aquí se inaugura todo, hasta la remodelación se inaugura. Ciertamente que hay un trabajo grande ahí, pero no está hecho, no está terminado. Y hay muchas quejas, la falta de los quirófanos que están hechos y parece que es que no lo han equipado. Tiene muchísimo tiempo hechos. Oiga esto. ¿Y saben ustedes lo que pasa? Que se están muriendo niños por falta de eso. ¿Por qué? Ese es el hospital regional. Atiende a 14 provincias. Y es el único hospital de toda la región del Cibao infantil donde se puede operar niños. Entonces hay niños que tienen problemas de salud que solamente tienen una solución que es cirugía y no tienen dónde resolver eso. Y esto indignó a ese voluntariado Jesús con los Niños que fueran a hacer un acto político cuando el hospital todavía no está y tiene años en ese proceso. La señora que el país entero vio que tenía una pancarta diciendo 4 años sin quirófano y que se lo arrebataron y se lo rompieron, me enteré ayer de que es una neumóloga pediátrica. Sí, es una doctora que trabaja en el mismo centro y sostiene un cartel que dice 4 años sin quirófanos. Y he tratado de explicar lo que eso significa, 4 años sin quirófanos en el Cibao. Los niños de todas esas provincias no han tenido la solución de una operación. No estamos hablando de poca cosa. Y ese acto en que violentamente le van arrancando pedazos al cartel, realmente qué fea manera de terminar un gobierno. Vamos a ver lo que dijo la coordinadora del voluntariado Jesús con los Niños, Senia Gel. Más allá
de que esté o no terminado, porque yo creo que más de 5 años debe dar suficiente tiempo para concluir una obra, por más que usted se encuentre en ella. Es lo que ha pasado en este tiempo. Sí, es el dolor que realmente uno siente de que no valió las instancias, no valió tocar puertas, no valió ir, gritar, llorar, clamar. Ante todo debemos responder al ministro de Salud que esos errores que él habla, que quedan en el pasado, significaron para nosotros vidas y vidas de niños. Bueno, ya lo habíamos señalado, ¿verdad? Vamos a comentar más adelante el discurso de ayer del presidente, pero este es uno de los temas que trata de los hospitales y desde ahora quiero señalar que es cierto que se han hecho muchos hospitales, es cierto, o que se están haciendo. Lo que uno no entiende es por qué es que no hayan la forma de terminarlos. Esos hospitales darán buen servicio, son buenos, pero no ha habido forma de que se terminen. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es incomprensible. Absolutamente incomprensible que no los terminen. Y entonces los está inaugurando sin terminarlos. El presidente tenía prisa en eso. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero vamos a ver entonces lo que sigue sucediendo con la pandemia. Damos paso a Amelia Deschamps. Uchi, hay que recordar que este gobierno decidió reformar los hospitales y el error estuvo en decidir intervenir 52 hospitales a la vez. Eso fue una locura. Creo que fueron 56. El exministro de fue una decisión de Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, quien sale de su puesto para convertirse en un asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. Y hablábamos el otro día de esa asesoría y de ese tema, una persona que toma la decisión de impulsar la reforma de 52 hospitales, algunos de los cuales, y así lo decía ayer el presidente Danilo Medina, tuvieron no que ser reformados, sino construidos desde cero porque sus condiciones no permitían una reforma, salía mucho más costoso. Uno de los pocos hospitales que aún estando en esa condición se ha estado reformando y transformando es el José María Cabral Ibáez, que es el Hospital Traumatológico del Cibao, que también está en Santiago, y todos los estudios indicaban que por la condición en la que se encuentra y el lugar en el que está ubicado, que es una de las fallas geológicas más importantes que hay en este país, se recomendaba que se construyera este hospital en otro lugar, pero las autoridades decidieron reconstruirlo y esa reforma no solamente salía más costosa que hacer un hospital, sino que también estamos hablando de una reforma diferente por las técnicas que se necesitaban para garantizar que en medio de un sismo este hospital no colapse, y eso toma tiempo. Reformar hospitales con las personas dentro toma tiempo, es mucho más complejo que hacer un hospital nuevo en un lugar donde no haya nadie. Aún así, el haberse propuesto hacer esta transformación en el área de la salud con unas metas tan elevadas y con estas características, obviamente retrasó todos los procesos. La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado se vio desbordada y eso trajo como consecuencia que se prometieran resultados que no hemos visto y lo hablábamos durante esta semana con la inauguración de ese hospital. ¿Cuántas veces el mismo director de la OISOE, Pagán, porque hay que recordar que tuvimos 2 directores de la OISOE y que eso también pudo tener que ver con este proceso, Pagán prometía en múltiples ocasiones que iban a terminar el hospital, y esa es parte del reclamo del voluntariado Jesús con los niños en Santiago y de todas las personas que durante todos estos años vimos protestar. Es más, hubo un sacerdote que se encadenó frente a este hospital pidiendo que se terminara esta instalación y constantemente se hacía esa promesa y no se cumplía. Lo mismo ocurrió con otros hospitales del país. El hospital de Bonao, que se inauguró hace algunas semanas, fue una promesa de gobierno. Recordemos que para el tránsito del periodo 2012
al del 2016, incluso en ese momento se creó un conflicto con los terrenos, se hizo un acuerdo con los dueños de los terrenos, los antiguos dueños de los terrenos, y eso formó parte de la promesa de campaña para el 2016. Había sido una promesa en el periodo 2012-2016. Situaciones como esas se dieron en algunos lugares. Una parte importante del estancamiento de este proceso está muy vinculada a esa decisión de no hacer un programa de intervención de los hospitales que permitiera incluso concentrar recursos y acciones para hacer más efectivos los procesos e ir inaugurando por parte. Se intervino todo a la vez y en términos de gestión y de logística todo se complicó. Recordemos que estas intervenciones empezaron en el primer periodo de Danilo Medina y han concluido ahora con entrega de hospitales, algunos de los cuales son obras que están inconclusas. Ayer se volvió a proponer la inauguración de la ciudad sanitaria y otra vez se pospuso y se canceló más bien esta inauguración, y la información que tenemos es de que no está completo todo el equipo y los instrumentos que se necesitan para garantizar el funcionamiento de la ciudad sanitaria, que hay que decir, se tienen grandes expectativas sobre cómo va a funcionar este lugar y este establecimiento y las garantías que daría en el ámbito de la salud. Así como decimos una cosa, también tenemos que decir la otra. Tenemos que reconocer que ha habido mejoras en grandes estructuras hospitalarias del país que hoy en día ofrecen un servicio muy distinto al que estábamos acostumbrados. Tenemos que reconocer que el Darío Contreras cambió, tenemos que reconocer que Ney Arias cambió. El principal obstáculo que hemos visto es que la falta de un programa adecuado para la ejecución de estas obras y de estas expectativas lo que hizo fue tronchar el proceso, crear malestar, dificultades para los pacientes y prolongar el periodo en el que teníamos ingenieros y maestros constructores en un área y en un centro de salud donde también había pacientes. Y en muchas ocasiones también dificultó la supervisión, o hay que decir que no se cumplió con los niveles de supervisión que se esperaban, por razón por la cual en situaciones de crisis como la que hemos tenido con las temporadas ciclónicas, hospitales inaugurados que en su fachada se veían muy bien, después resultaron con filtraciones y con daños importantes que fueron reportados a través de los medios de comunicación. Así que luces y sombras en este aspecto que fue destacado ayer por el presidente Danilo Medina como parte de su discurso, en el que habló de muchas otras cosas más, pero no quería que pasáramos por alto esta situación, porque esa protesta que se hizo en Santiago tenía un sentido, y tiene el sentido de la protección de la vida de la gente que se quedó sin un servicio hospitalario adecuado. Los niños de la región norte, por años sin un quirófano, se tuvieron que posponer una serie de cirugías que estaban programadas como consecuencia de esa intervención, y esa posposición no fue de días ni de meses, fueron posposiciones de años, y en los casos de las emergencias ya todos sabemos lo que eso significa, siendo este el hospital más importante de atención a los niños en la región del Cibao. Dicho esto, hay que decir que con relación a la pandemia también seguimos teniendo grandes desafíos. Aparentemente sigue habiendo dificultades para el acceso a los reactivos. En Santiago se habían estado haciendo jornadas en algunos hospitales con acceso para toma de muestras de las pruebas de PCR y también pruebas rápidas, en coordinación con laboratorios que ya están certificados, pero ha habido una disminución de la capacidad para poder procesar las pruebas, y esto está generando un estancamiento. Tenemos más demanda de la población por hacerse pruebas, y no tenemos la capacidad en los laboratorios que están habilitados para poder procesar esas pruebas, y por tanto lo que tenemos es una fila larga de gente a la espera incluso de resultados por más de 15 días. Si el tránsito de la enfermedad y por lo general las consecuencias de la enfermedad se estima que pueden durar unos 15 días de tratamiento a una persona que no se le agrave su condición, pero esa persona tiene que esperar 15 días para hacerse la prueba y 15 días más para obtener los resultados,
estamos teniendo no solamente una ventana muy grande para saber en qué condición usted se encuentra en términos de salud, sino que también eso puede agravar la condición de salud de una persona. Por eso es que los médicos y también la dirección del Servicio Nacional de Salud ha insistido en que si usted tiene síntomas de los que se han vinculado con el coronavirus, usted tiene que asistir a un centro hospitalario. En muchas clínicas y hospitales ya pueden identificar en base a los síntomas, pueden decidir si empieza un tratamiento de COVID, lo tenga usted confirmado por una prueba de PCR o no. Vamos a ver esta nota que nos indica los reclamos que están haciendo los bioanalistas porque siguen trabajando por horas extras y siguen teniendo dificultades para hacer su trabajo. A 5 meses de haberse detectado el primer caso de COVID en el país, todavía los profesionales de la salud se quejan de los retrasos para detectar cuáles pacientes están positivos. Sin embargo, el próximo director del Servicio Nacional de Salud manifestó que están trabajando para superar esas dificultades. Tenemos entendido que nuestro señor ministro está haciendo todos los ajustes para masificar las pruebas y que las pruebas sean de fácil acceso a la población. Tenemos muchas dificultades en el diagnóstico y sobre todo en la entrega de los resultados. Hasta ayer en Montecristi no recibimos resultados desde el día 17 de julio. De igual forma, en una reunión con los gremios de enfermería y bioanalistas, Lama dio garantías de que en las próximas semanas tendrá respuesta a la carencia de materiales de bioseguridad que durante meses han reclamado. Haciendo las previsiones para que de manera rápida y efectiva los equipos de protección personal comiencen a llegar a todo nuestro personal de salud y comenzar a planificar la mejoría de los servicios hospitalarios. Lama explicó que se están habilitando nuevas camas para tratar la enfermedad con el objetivo de que los pacientes no tengan que acudir a la zona metropolitana en busca de servicios y así evitar un nuevo colapso del sistema sanitario. Estamos trabajando, como le dije, para descongestionar y para fortalecer los servicios regionales y que no tengan pacientes que pueden ser atendidos en sus respectivas localidades ser trasladado a menos que sea absolutamente necesario. Los gremios de bioanálisis se mostraron optimistas con el compromiso expresado por el designado director del Servicio Nacional de Salud para mejorar el sistema hospitalario del país. Para Telenoticias, Paola Báez. Hay que dar otras informaciones importantes vinculadas con esto. Debido al desbordamiento que estamos observando en los laboratorios y al incremento de la cantidad de casos, hay que saludar las decisiones que se están adoptando a través de los gobiernos locales en varias provincias del país con el apoyo de los comerciantes y de las diferentes asociaciones empresariales que hay a nivel interno. En Santiago lo vimos, incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar acá a un miembro de una estructura que es una especie de asociación que se ha conformado en Santiago que agrupa a las autoridades gubernamentales con las autoridades locales y el empresariado y se han tomado decisiones para ayudar a los hospitales y clínicas con el acceso a pruebas y con establecer cierto tipo de programa para atender los casos de coronavirus. Después le dimos seguimiento en Nagua a la decisión que adoptó la alcaldía en coordinación con el Consejo de Desarrollo de la provincia y las asociaciones de comerciantes para cerrar sus puertas a las 2 de la tarde y sábado y domingo cerrar todos los comercios y los centros de diversión en busca de disminuir la cantidad de casos. A estas iniciativas se suma la de la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en Cotuí, su municipio cabecera. Se anunció ayer a través del alcalde Bienvenido La Sala que adoptarán una medida similar a la de Nagua. A partir de ahora, los comercios cerrarán a las 2 de la tarde y no estarán abiertos durante el fin de semana. Esta ha sido una decisión también hecha en coordinación con los sectores comerciales de este municipio porque la cantidad de casos ha aumentado y esto nos habla una vez más de madurez y tenemos que seguir identificando este tipo de esfuerzos y seguir valorándolos de manera positiva porque entendemos que las personas que están dentro de la misma comunidad son los
que más entienden y comprenden su propia dinámica, y tiene que haber un consenso para que se sientan menos forzada una situación que ya es crítica, que es difícil, y cuando se cuenta con el apoyo del sector comercial, entonces fluye mejor la aplicación de este tipo de medidas. Y por último, decir que a propósito de todos estos temas, el impacto económico del coronavirus es sumamente relevante, y ayer quien estará al frente del Gabinete de Políticas Sociales del nuevo gobierno, Tony Peñaguaba, anunciaba que todos los programas sociales que se han implementado durante esta administración a partir de la llegada del coronavirus al país continuarán hasta diciembre, y será a partir del año 2021 cuando se comenzará entonces a utilizar la tarjeta de solidaridad o la tarjeta de ayudas sociales de esta administración, que ellos han llamado la doble. Estaría utilizándose a partir de enero, pues hasta ahora se extenderán los programas que ya ha implementado esta administración de Danilo Medina, como una manera de no crear un ruido o un conflicto, y que las personas sepan que tienen garantías de esos ingresos. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos nos vamos a la parte política y a ese discurso de Danilo Medina ofrecido en el día de ayer.